Y se acercaron las hijas de Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, y Noa, y Ogla, y Milca, y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en el grupo que se juntó contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó la causa de ellas delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: Bien dicen las hijas de Zelofehad, ciertamente les darás posesión de heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija, y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, el cual la poseerá, y será a los hijos de Israel por estatuto de juicio, como Jehová mandó a Moisés. Amén. Puede sentarse. Vamos a estar estudiando esta porción, Números 27 del 1 al 11, pero vamos a estudiar una más. Esta la leeremos en su momento, es Números 36. Vamos a estudiar estas dos partes, 27 1 al 11 y todo el capítulo 36, porque trata prácticamente de lo mismo, como vamos a estar viendo. La herencia de las hijas. Recordemos, hermanos, lo que ha estado pasando. Ya se hizo un censo. Ellos están ya conformados, bien formados como campamento. Tienen la tierra prometida literalmente enfrente. Solo es cuestión de pasar el Jordán. Recordamos también que hace poco hubo un fiasco con el tema de Baal-peor, ¿se acuerdan? Muchos de israelitas, especialmente de la tribu de Simeón, se mezclaron en el paganismo y Dios los castigó hasta que Fines intervino con un celo de Dios. ¿Sí? Mientras ellos estaban allí, en ese mismo lado, estacionados cerca de la tierra prometida, las hijas de Zelofehad, ellas ya habían sido mencionadas en Números 26-33. ¿Se acuerdan cuando leímos el censo? De repente las mencionaron a ellas. Y las habían mencionado era para anticiparnos lo que vamos a ver esta mañana. Que ellas eran hijas de un hombre importante de la tribu de Manasés. Pero como el hombre no tuvo hijos, pues entonces la herencia se iba a perder, porque daban solamente los varones. Y él tuvo 5 hijas. Entonces las 5 hijas de Zelofehad vinieron ante Moisés, ante Eleazar, que era el sumo sacerdote, y ante los príncipes de Israel allá a la puerta del tabernáculo, y presentaron el caso. Muy interesante, ¿cierto? Luego vamos a ver en el capítulo 36 que cuando Dios les soluciona el caso a ellas, a los príncipes de la tribu de Manasés, a los cabezas de familia, les queda una inquietud. Y ellos también se la presentan a Moisés. Por eso vamos a conectar ambos textos para exponerlos juntos en esta mañana. Cito a Moller, pastor y doctor de allá de Estados Unidos. Dice: estas historias de herencia que rodean a la última división de números, o sea, de números 27 y números 36, pareciera como la tapa y la solapa del libro, como conectando ambas porciones, la parte final del libro. Sirven para establecer todo lo material dentro del contexto de poseer la tierra prometida de Dios.
Y sí, tiene sentido, porque usted mire número 27 a número 36 y como les decía, trata de la tierra prometida. Entonces, por eso se organizó de esa forma estos pasajes. Bueno, vamos a estudiar el tema en dos puntos. El primer punto veremos las herederas de Zelofehad, y así veremos números 27, lo que ya leímos. Y en el segundo punto vamos a mirar números 36. ¿Listos? Condiciones para las hijas propietarias. Vamos con el primer punto, las herederas de Zelofehad. Hermanos, lo acabamos de leer, su padre ya había muerto, murió en el desierto, o sea, Zelofehad era parte de la generación que se murió en el desierto, de los que salieron en el éxodo. Y dicen ellas, él murió por su propio pecado. Ellas quieren asegurarse que no malinterpreten que él murió con Coré, que de pronto no murió en Baal peor, sino por su propio pecado, porque era un pecador bajo la maldición de Dios que había dicho que ninguno entrará, por su incredulidad, ¿se acuerdan? O sea, ellas quieren aclarar ese detalle porque quieren mostrar que el papá era un heredero digno. ¿Sí? Pero él no había dejado hijos varones. ¿Cómo se llamaban las 5 muchachas? Se llamaban Mahla, Noah, Joglá, Milcá y Tirsa. 5 muchachas. Y se presentaron ante Moisés y le hacen prácticamente 2 preguntas. ¿Qué sería de la porción de la herencia que era de su padre? Y la segunda, ¿sería quitado su nombre de entre toda su familia por el simple hecho de no haber tenido un hijo varón? Hermanos, yo sé que pues en nuestros días de desorden y caos, escenas como esta hacen ver como cierto empoderamiento feminista o algo así, ¿no? Se unen las muchachas para luchar por sus derechos sucesorales. No lo vea como una especie de feminismo antiguo o algo así. Aquí ellas están proponiendo una inquietud civil que la ley no contemplaba. Era una inquietud legítima. Y qué bonito saber que Números está diseñado para eso, para suplir aquellas partes que de pronto no están claras en Levítico o en Éxodo. Ese es uno de los propósitos del libro de Números. Esas preguntas Moisés no sabe cómo resolverlas. Entonces lo que él hace es presentarse ante el Señor y llevar el caso. Hermanos, pensemos un poco en estas 5 muchachas. Mahla, que pues sería la mayor, especialmente dirigiendo a sus hermanas, yendo juntas. Hermanos, se necesitaba mucho valor para que mujeres sin padres, sin esposos, fueran hasta allá donde los príncipes, a la puerta del tabernáculo. O sea, ¿me hago entender? Tratemos de pensar un poco en el contexto sociocultural. Se presentan ante los cabezas de las tribus de Israel para hacer una solicitud formal. Eso es muy especial. Y eso nos hace ver que aún en temas de derecho, no se trata de ser gente problemática o exigiendo derechos que no existen, pero sí tenemos también la oportunidad de presentar nuestras inquietudes, ¿cierto? Preguntas legítimas se pueden hacer. Y ellas se acercan a preguntar sobre la heredad de Manasés, porque Manasés, ¿se acuerdan? Era una tribu muy grande y dentro de los clanes estaba su papá. Entonces, siendo tan grande la tribu de ellos, si el nombre de su papá desaparecía, pues la herencia de su papá pasaba a los hermanos. Pero es que él sí tuvo hijos, estamos nosotros, pues nosotras. No tuvo varón, pero sí estamos nosotras. Entonces, el nombre de él estaría presente entre los nombres de los clanes cuando se hiciera la repartición de la tierra prometida. Ellas querían eso, que el nombre de él estuviera ahí, o sea, que no fuera un nombre como, bueno, borremos a Zelofehad porque no tuvo varones. ¿Sí? Es un detalle muy especial, ahorita vamos a profundizar más en él. Moisés lleva el caso delante del Señor y el Señor le responde. Y miren lo que dice el Señor: ellas han dicho bien. Qué bonito saber que, pues, Dios tiene las respuestas a nuestras inquietudes. Y cuando son legítimas, cuando no son problemáticas ni con
simple propósito de ser litigiosos o algo así. El Señor respalda eso, hermano. Ellas no iban a hacer protesta o a hacer una huelga o algo así absurdo, una marcha. No, ellas hicieron una pregunta sincera y el Señor les dice, han hablado bien. ¿Sí? Así que, ¿qué ordenó el Señor? Dios mismo interviene, hermano. Eso es impresionante. Y les dice, denles a ellas posesión, que la porción que era de su padre le sea traspasada a ellas. Para nosotros eso suena como que, qué bien, porque en la ley colombiana eso está así establecido. En la ley colombiana no hay diferencia entre primogénito y mujer, hijo fuera del matrimonio, no hay diferencia de eso. Pero en temas de este tiempo, hermano, estamos hablando prácticamente siglo XV antes de Cristo, 3500 años, las mujeres no podían heredar. Nunca hubo una civilización que le diera herencia a una mujer. Y Dios está diciendo acá, denle. ¿Se da cuenta de lo que está ocurriendo acá? Está ocurriendo una dignificación de la mujer, hermano. El Señor está reconociendo a las mujeres como herederas dignas de la porción de la tierra prometida. Esto es algo invaluable que uno no puede pasar por alto. Y miren como el Señor dice, es una orden para Moisés, pero luego dice, es un estatuto civil. Dice la 95, norma de derecho para Israel por todas las generaciones. Y vemos que hasta los días de hoy repercutió, porque como les digo, ya actualmente, muchísimo antes del movimiento feminista diabólico, ya Dios había dado derechos a la mujer. Bien. Entonces, el Señor establece un precedente, una norma. Moisés debía dejarle a los israelitas un estatuto civil. ¿Qué? Que cuando un israelita muriera sin hijos varones, ¿a quién le pasaba la herencia? A las hijas. Pero si tampoco hubiera hijas, bueno, si tampoco hay hija, entonces se le va a dar a los hermanos. Eso todavía ocurre en la ley colombiana, aunque vaya un poco el orden. En la ley colombiana se incluye a los padres. Luego dice, si no hay hermanos, entonces a los tíos paternos. Y si tampoco hay tíos paternos, entonces se busca al familiar, al pariente más cercano del linaje, es decir, del mismo clan de la tribu. A él se le va a entregar la porción. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante estos detalles. Bueno, entonces, ¿qué vemos en este primer punto? 5 muchachas, hijas de una persona importante de la tribu de Manasés. Ellas tienen temor de que el nombre de su papá desaparezca. Ellas dicen, es que lo que era nuestro papá puede pasar para nosotras. Y el Señor les dijo, sí. Y se aprovecha la oportunidad para explicar qué pasaría si no hay hijas, si no hay hermanos, ¿sí? Bueno, eso es lo que vimos en el primer punto. Ahora vamos al segundo punto, condiciones para las hijas propietarias. Vamos a Números 36. Versículo 1 dice: y se acercaron los cabezas de las casas paternas de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y delante de los príncipes, cabezas de las casas paternas de los hijos de Israel. Bueno, posteriormente a la solicitud de las muchachas, los príncipes del clan de Galaad, el nieto de Manasés, se presentan ante Moisés. Se presentan ante los jefes de las 12 tribus y ellos presentan su propia inquietud acerca del destino de las heredades por lo que ellas habían pedido. O sea, no lo vean como que ellos van a decir, bueno, ¿y por qué ahora se le va a dar derechos a ellas? Eso no estoy de acuerdo. No, sí, ve, aquí vemos una especie de machismo antiguo. No, eso sería una interpretación bastante absurda. De ninguna manera ellos no están negando lo que se les dio a ellas. Ellos también se presentan con una inquietud sincera y legítima. Veámoslo. Versículo 2 al 7. Y dijeron: Jehová mandó a mi señor, o sea, a Moisés, dar por suerte la tierra
a los hijos de Israel en posesión. Ahí están citando Números 26:55, citando la palabra. También ha mandado Jehová a mi Señor dar la posesión de Zelofehad, nuestro hermano, a sus hijas. Eso está en Números 27:7. Están haciendo la petición bíblicamente. Y si se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu a la que ellas pertenecieren, y será quitado de la porción de nuestra heredad. Y cuando llegue el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu a la que ellas pertenecieren. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por palabra de Jehová, diciendo: la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo: cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no ande rodando de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Hermanos, ¿cuál es la inquietud de los príncipes de Manasés? Dese cuenta, es una inquietud legítima. Estamos diciendo que las mujeres van a heredar cuando pues no hay hijos, ¿sí? Quiere decir que cuando Dios dijo que iba a dar la tierra por sorteo, ellas iban a recibir de esa porción. Y ellos preguntan prácticamente dos cosas también. Primero, ¿qué ocurriría con la herencia de su padre si ellas se casan con miembros de otra tribu? Tienen razón. Es una pregunta legítima, porque si ellas son herederas de Manasés y se casan con uno de la tribu de Judá o de la tribu de Zabulón, van a haber mezclas de tierras. Entonces al final el mapa de Israel va a ser una cosa ilegible. Cada generación va a cambiar el mapa. Entonces, ¿se dan cuenta la inquietud? Es legítima. La segunda pregunta: ¿no mermaría esto la herencia de su tribu mientras incrementa la del esposo? También tienen razón. Si ellas se casan con la de la tribu de Gad o de la tribu de Aser, cuando ya esté casada y pase el jubileo, que era los 50 años después, ¿se acuerdan que se perdonaban deudas y todo esto? La tierra que era de Manasés ahora pasó a ser de Gad y de Aser, y Manasés va a disminuirse y las otras tribus van a crecer. ¿Se dan cuenta? Es ilegítimo, hermanos. Dese cuenta la actitud, ¿no? Cómo se hacen las preguntas. No hay aquí gente revolucionaria ni reclamando nada de manera grotesca. Aquí estamos viendo que estaba en juego las tribus. Estaba en juego lo que Dios mismo había dicho, de que se iba a repartir la tierra prometida. Y ellos quieren proteger eso. ¿Se dan cuenta? Hasta citan la palabra para proteger el sorteo de la tierra. Si llegaba el jubileo, entonces la heredad empezaría a ser contada como la tribu de los maridos de ella, y la tribu original pierde territorio. Anote ese texto, Levítico 25:10. Están citando ese texto también. Ahí decía eso, que después del jubileo las tierras volvían a su dueño original y demás. Entonces el Señor le habla a Moisés y les dice: la tribu de José tiene razón en su inquietud. Entonces se hace necesario dar un mandamiento que pues para nuestra cultura puede llegar a sonar problemático, pero acordémonos de un detalle importante, hermano. O sea que ellas sí tienen menos derechos, porque de todas formas las obligaron a casarse con unas personas particular. Sería, hermano, una objeción muy banal, ¿no? Pero acuérdense, en Números 26, como vimos, en Números 26, versículo 34, nosotros comprobamos que la tribu de Manasés, ¿qué? Fue la más grande, la más bendecida, fue la que más creció. Llegó a tener 52.700 hombres. Qué injusto que la obliguen a casarse solamente entre Manasés. Tiene 52.700 opciones para escoger. Creo que no hay injusticia, ¿no? Me parece.
Usted se cuenta, hermano, que es muy fácil hacer objeciones desde la carnalidad, ¿no? En fin, el caso es que hay un mandamiento para ellas: cásense con quien les plazca. No está diciendo, ahora como ustedes son herederas, las vamos a castigar, porque así hacían las culturas paganas. Cuando por fin le daban algo a una mujer, le quitaban otra cosa. Pero aquí no, aquí se les da el derecho de herencia, se les da una orden de casarse, pero no es una orden restrictiva que les impida hacer ellas mismas o algo así, ¿no, hermano? Es más, el Señor dice, cásese con quien le plazca. Impresionante. Siempre y cuando sea un hombre de su tribu, alguno de los 52.700 hombres de la tribu de Manasés. Porque la idea, ¿cuál es? Que la porción de la heredad no esté pasando de tribu en tribu, porque cada israelita estaba vinculado a su heredad. La heredad le pertenecía a la tribu. Porque, hermano, es que nosotros no somos una cultura de terratenientes o agrícola, ¿sí? Bueno, por lo menos la mayoría. Pero ellos sí lo eran. La tierra era parte de su identidad. Entonces, heredar la tierra, esa tierra era como lo que los conectaba a ellos con sus antepasados. Vivir en cierta tierra era decir, yo heredé la herencia de Manasés, y eso lo conectaba con su tatarabuelo. Para nosotros es indiferente esas cosas, no tenemos esa mentalidad. Bueno, empezando porque la ley civil fue abrogada, ¿no? Pero en ese entonces estaba vigente, hermano. ¿Me hago entender? Leamos versículos 8 al 10. Y cualquier hija que posea heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de tribu en tribu, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel se ligue a su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofejad. Así Magla, Tirsá, Oglá, Milcá y Noá, hijas de Zelofejad, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por mano de Moisés a los hijos de Israel en las llanuras de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. El caso sirvió también como precedente, hermano. Todas las hijas que fueran herederas, propietarias de tierras de las tribus, tenían que tener una sola condición, con tal de proteger la herencia de sus padres. ¿Cuál? Casarse con hombres de su propia tribu, ¿sí? Para que la tierra no estuviera rodando de tribu en tribu. Y así lo hicieron. Mire este detalle tan especial, estas mujeres. Las 5 parece que cambian el orden, quizás no están contando en orden de quién se casó primero que la otra y así. El caso es que obedecieron, se casaron con primos. Con primos. Una evidencia de que el matrimonio entre primos sí está permitido por Dios. Algo que ha sido satanizado por las iglesias anabaptistas. Con primos. Claro, pues eran hijas de los tíos, ¿no? ¿Qué es eso? Un primo. Sí, de las 52.700 opciones se casaron con primos y el Señor eso no lo impidió, lo bendijo al contrario. Bueno, la condición era que fuera dentro de la familia de Manasés y se casan ellos con unos primos paternos, ¿sí? Debía ser paternos, pues es por la herencia patriarcal, ¿no? Y así la heredad de la tribu se mantuvo allí. Bien, entonces, ¿qué vimos en ese segundo punto? Vemos la inquietud de los príncipes. Señor, si a ella se les va a dar herencia, corre peligro la heredad, corre peligro de que se casen con alguien de otra tribu y la herencia de nuestra tribu se pase a otra tribu. No es justo. Y el Señor responde, tienen razón, vamos a colocar una condición. Cuando haya mujeres herederas o propietarias, se deben casar dentro de su tribu. ¿Bien? De eso trató este segundo punto. Veamos las aplicaciones, hermanos. Traigo varias aplicaciones. Prácticamente traigo 5 aplicaciones.
Como vimos, Manasés fue la tribu más bendecida poblacionalmente dentro de Israel. En esa ocasión nosotros vimos que la tribu que pecó, ¿se acuerdan cuál fue? Simeón. Fue la que más castigo de Dios recibió. Números 26:14 nos muestra que la cantidad de ellos menguó muchísimo. Si mal no recuerdo, más del 50% murieron en el caso de Valpeor. Pero la tribu de Manasés fue la más bendecida. En esa ocasión, cuando expusimos el 26, dijimos que muy probablemente esta tribu habría sido la más piadosa de todas. ¿Se acuerdan que vimos que Dios bendice el tema de la moralidad familiar y también sexual? Bien, estos pasajes ponen en evidencia lo que dijimos esa vez. Así como Simeón decreció, la tribu de Manasés creció. Y una prueba de la piedad de la tribu de Manasés, aquí la estamos viendo, hermano. Tan solo veamos las hijas de Zelofehad. Tan solo veamos a los príncipes de la tribu de Manasés. Y aquí encontramos el testimonio de piedad de hombres y mujeres de Dios. ¿Sí? Hay muchas lecciones que podemos aprender aquí en estos pasajes. Veamos el testimonio de ellas, de las muchachas. Hablemos un poquito de ellas. Les quiero mencionar 4 lecciones que aprendemos de ellas. Primera lección: en ellas hay un sano entendimiento del pecado. ¿Se acuerdan? Nuestro padre murió por su propio pecado, pero no pecó con Coré. En ellas, eso es muy importante en el Evangelio. La persona que ha entendido el Evangelio debe tener una comprensión clara de lo que es el pecado. Si no hay comprensión de lo que es el pecado, no ha entendido el Evangelio. Ellas lo entendían. Ellas ven lo serio del alcance del pecado. Ellas se dan cuenta de que su padre todavía tenía dignidad para heredar, porque no había cometido un pecado que lo hiciera indigno. Como pasó, ¿se acuerdan? Con los de la tribu de Rubén, que se unieron con Coré. Ellos sí fueron sacados de la herencia, hermano. Murieron, a la tierra se los tragó. Pero en este caso no. Entonces ellas tienen un sano entendimiento del pecado. Segundo, ellas honran a su padre. Hay honra al padre a pesar de que está muerto. Dese cuenta de lo que está pasando acá. Ellas dicen que el nombre de nuestro papá no se ha quitado de la herencia en el sorteo de la tribu. ¿Eso qué es, hermano? Una honra a la memoria de su padre. Ellas tenían temor de que el nombre de él dejara de existir. Ellas, seamos francos, siendo mujeres, aunque no heredaban tierras, podían heredar los bienes materiales de Zelofehad y la dote del que recibirían del esposo. O sea, desamparadas no iban a quedar. Eran jóvenes, se podían casar, iban a tener la tierra de su esposo. Pero la motivación de ellas fue el papá, el honor de su padre. ¿Sí? De ellas aprendemos esto, hermano, la honra a los padres, incluso a la memoria de que ya ha fallecido. Muy especial de esto, ¿no? De estas mujeres. Tercera lección que aprendemos. ¿Se acuerdan que eran valientes de ir hasta allá, hermano, al centro del campamento a presentar la inquietud, el caso? Pero si quieres, vaya al 27 y revise bien lo que ellas están pidiendo, cómo lo piden. Y usted se va a dar cuenta de algo muy especial, y de hecho esto es lo más, bueno, en mi opinión es quizás lo que más debería destacar de ellas. No solamente son valientes para presentar el caso, sino que dése cuenta, ellas dan por hecho que ellos van a conquistar la tierra prometida. Acuérdense, están en el desierto, todavía no tienen la tierra, pero están hablando de la tierra. O sea, ellas dan por hecho que van a recibir la tierra prometida a los israelitas. Son mujeres que confían en las promesas de Dios. Ellas confían que Dios dijo que la tierra iba a ser repartida. Ellas saben que eso va a ocurrir, aunque no ha pasado. ¿Qué es eso? Fe genuina. La fe es la certeza de lo que se espera.
y la convicción de lo que no se ve. Ellas están hablando como si ya hubiera pasado, cuando faltarán todavía unos 10 años, 5 años, 50 años, quién sabe, hermano, para que Manasés tenga la tierra, pero ellas ya la dan por hecho. ¿Eso qué es? Fe. Fe genuina. No fe en que va a tener su casita, no. Fe que Dios va a cumplir lo que prometió a Abraham, a Isaías, a Jacob. ¿Se dan cuenta cómo eran piadosas? Esos son mujeres de Dios. Son las mujeres que los varones solteros deben anhelar, hermano. Cuarta lección. En Números 36, ¿qué vemos en ellas? Obediencia. Obediencia. No protestaron. Ay, ¿cómo así? O sea, nos dan derecho pero con condiciones. No, a mí eso no me parece igual que las mujeres impías de los días de hoy. No, le dan gracias a Dios por el derecho que se les da y obedecen y se casan incluso con primos de la misma tribu. Obedecieron casándose con varones de Manasés. Eso es una mujer de Dios, hermano. De la tribu de Manasés, o sea, vemos que Manasés sí era una tribu piadosa. Ahora veamos el caso de los príncipes, porque con ellos también vemos que Manasés era piadosa. Pero espéreme, antes de hablar de los príncipes, quiero resaltar un detalle de ellas. A propósito de esto último que dijimos, que ellas obedecieron casándose dentro de la tribu, recordemos un detalle importante. ¿Qué les dijo el Señor? Cásense ¿con quién? Con quien les plazca. Así, literal. Eso es una lección de que la Escritura no da un estándar elevado, tan elevado, al momento de elegir con quién casarnos. No es de Dios inventarse estándares tan altos que en últimas no haya matrimonio, hermano. Es que para mí una mujer tiene que ser profesional, tiene que ser hija de yo no sé quién, tiene que ser así, tiene que... No, hermano. Eso no son condiciones. Un hombre de Dios, un hombre piadoso, una mujer piadosa no coloca condiciones hacia Dios. Es que el esposo que yo quiero tiene que ser pastor, tiene que ser teólogo, tiene que ser tal cosa. No, hermano. Cuán banales son esos estándares que exigen propiedad, diplomas, millones. Sí, son banales, pero también son banales aquellos que pretenden mujeres y hombres de Dios casi perfectos. Eso también es banal. ¿Cuál es la orden? Cásense con quien les plazca. En el Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué dice el Nuevo Testamento? 1 Corintios 7:29. Cásense con quien quiera también, con tal que sea en el Señor. Eso está vigente. En los tiempos de antes, cásese dentro de la tribu si la mujer pues tiene propiedad. Si no tiene propiedad, sí podía casarse con cualquiera otra tribu, ¿sí? Y ahora en el nuevo pacto, las hijas de Dios pueden casarse con el hombre que quieran. Aquel que se acerque y las corteje, que se gane su corazón, ¿sí?, de manera legítima y pura, con tal que sea en el Señor. Una persona inconversa, impía, no cristiana, no es bienvenida a los brazos de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Con tal que sea en el Señor. Así como la condición era hacerlo con varones israelitas, hoy se prohíbe una unión, noviazgo, relaciones sentimentales, emocionales o civiles con personas no creyentes, con falsos convertidos. Eso es lo que dice el Señor, 2 Corintios 6:14. No se unan en yugo desigual con incrédulos. Es una orden y es una evidencia de que la persona entiende el Evangelio, que obedece la palabra, que es piadosa. Bien, de ellas aprendemos esto también, hermanos. ¿Se dan cuenta todo lo que se aprende? Ahora sí hablemos de los príncipes de Manasés. Vayamos a Números 36 y también lea cómo piden las cosas, qué es lo que piden. Y vamos a encontrar por lo menos dos cosas. Ellos también dan por hecho de que van a conquistar la tierra prometida. Ellos tampoco tienen tierras todavía, pero dan por sentado de que sí las van a tener. Confían en la palabra, van a conquistar la tierra de Canaán.
Y es más, hasta hablan del jubileo, hermano. El jubileo, ¿cuándo iba a ocurrir? 50 años después de que conquistaban la tierra. Y están hablando del jubileo. Muchos de ellos ni siquiera vivirían ese jubileo. ¿Qué es eso? Fe. Fe genuina. Aunque ellos no lo van a vivir o no lo vayan a vivir, no lo fuesen a vivir, sí habría gente, herederos suyos, que sí lo iban a vivir. Dan por sentado la tierra prometida, dan por sentado el jubileo, en fin, ellos también tienen la fe verdadera. Otro detalle, ellos dicen es que las tierras no pueden pasar de tribu en tribu, ¿sí? Están como defendiendo eso. O sea, ¿qué demuestra eso? Que ellos le creen a Dios de que las tierras que van a recibir se las está dando Dios mismo, y por tanto esas tierras van a ser de ellos para siempre. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos están dando por sentado que la tierra era perpetuamente suya, porque fue Dios el que se las dio, aunque no se las había dado todavía. Fe. ¿Sí? Entonces, hermano, en la opinión del servidor, el caso de la tribu de Manasés es un ejemplo del tipo de personas que entraron a la tierra prometida. ¿Quiénes fueron los que se murieron en el desierto? Los incrédulos, ¿cierto? Pero vemos esta generación, este remanente que va a entrar. Aquí vemos muchos creyentes. Esta generación es una generación de creyentes genuinos, por lo menos la mayoría de esos israelitas que van a entrar a conquistar. Muchos de ellos eran piadosos. De última aplicación, para terminar, vemos el papel de Moisés. En Moisés también aprendemos unas enseñanzas hermosas, por lo menos unas 3. Por un lado, vemos una enseñanza fiel de que los pastores, especialmente pastores, tienen el deber bíblico, moral, espiritual, de ofrecer respuestas puntuales a la grey. Cuando un hermano se acerca con una pregunta legítima, él debe tener la capacidad de resolverla bíblicamente también, ¿cierto? Pero va a pasar que a veces no va a tener la respuesta, como pasó con Moisés. Moisés aquí no sabe qué decir. ¿Qué tiene que hacer Moisés? Va a consultar con Dios. Aquí nos da una lección de que cuando no hay respuestas, nos queda preguntarle al Señor, y Él responderá. Él nos responde, hermano. Podemos consultar en oración. Siempre tendremos situaciones difíciles. Esta enseñanza ya la habíamos visto con Moisés en Números 9, ¿se acuerdan? Lo mismo, se le preguntó algo, él no supo resolverlo y fue al Señor a preguntar. Es una característica de humildad. Bien. Otro tema que aprendemos de Moisés. Moisés aquí está sirviendo como mediador. Ellas, podemos imaginárnoslas nerviosas, allá hablando, un poco tímidas, quizás un poco intimidadas ante los jefes de la tribu, todo el mundo escuchándolas. Pero Moisés fue mediador entre ellas y el Señor, entre ellas y los príncipes de la congregación y el tabernáculo. Bueno, así que vemos que Moisés aquí es un tipo de Cristo como mediador. Nosotros, hermanos, podemos hacer preguntas al Señor, orar al Señor, porque tenemos un mediador entre nosotros y Dios. Bueno, así como Jesús hoy media a nuestro favor ante el Padre, Él lleva nuestras inquietudes, nuestra incertidumbre ante el Padre Celestial. Ora por nosotros, nos responde justo a tiempo, para su gloria, para adecuarnos a su voluntad y también para enseñarnos a esperar en Él. Amén. Oremos.